¿Y si el problema no es tu disciplina, sino tu forma de pensar? Hay un momento en la vida en el que todo parece avanzar, pero tú no. Trabajas. Te esfuerzas. Cumples horarios. Respondes mensajes. Tomas decisiones. Y aún así, algo dentro de ti sabe que no estás construyendo, estás reaccionando. Reaccionando a correos. Reaccionando a problemas. Reaccionando a expectativas ajenas. La mayoría de las personas viven así, ocupadas, pero no dirigidas. Y ese es el verdadero peligro. Porque si no decides hacia dónde vas, alguien más lo hará por ti. El entorno. Las urgencias. El miedo. La presión social. El siguiente paso en el camino de la efectividad no trata de hacer más. No trata de productividad. No trata de velocidad. Trata de dirección. Y sin dirección, incluso el talento más grande termina perdido. Hoy vamos a profundizar en un principio que separa a quienes simplemente sobreviven, de quienes diseñan su vida con intención. Imagina que estás construyendo una casa. Trabajas durante meses. Inviertes tiempo, energía, recursos. Pero nunca hiciste planos. Nunca decidiste cuántas habitaciones tendría. Nunca definiste cómo querías que se sintiera al entrar. Solo construiste, sobre la marcha. Eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su vida. Empiezan, sin tener claro el final. Empezar con un fin en mente significa vivir desde la intención, no desde la improvisación. Significa que antes de actuar, decides quién quieres ser. Antes de reaccionar, defines tus valores. Antes de aceptar oportunidades, sabes qué tipo de vida estás construyendo. Este hábito no es solo visualización positiva. Es diseño consciente. En negocios, es tener una visión clara antes de expandirte. En relaciones, es saber qué tipo de pareja quieres ser, no solo qué tipo de pareja quieres tener. En disciplina, es entender para qué te estás esforzando. Porque cuando el propósito es claro, las decisiones se simplifican. Sin propósito, todo parece urgente. Con propósito, sabes qué ignorar. Imagina a dos emprendedores. El primero abre negocios porque hay oportunidad. Sigue tendencias. Cambia de rumbo cada año. Vive apagando incendios. El segundo tiene una visión clara, quiere libertad geográfica. Quiere estabilidad financiera. Quiere impacto real. Cuando aparece una oportunidad, no pregunta, ¿puedo ganar dinero? Pregunta, ¿esto me acerca a la vida que estoy diseñando? Esa sola diferencia cambia todo. Uno vive reaccionando. El otro vive construyendo. Y la diferencia no es talento. Es claridad. Hazte una pregunta incómoda. Si tu vida dentro de 10 años fuera exactamente igual a como la estás viviendo hoy, ¿estarías orgulloso? Si la respuesta no es un sí firme, necesitas un fin en mente más claro. Empieza pequeño. Define. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué valores no estás dispuesto a negociar? ¿Qué legado quieres dejar en tu familia, tu negocio, tu entorno? Escribe tu propio discurso final. Imagínate en el último día de tu vida. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Esa imagen no es fantasía. Es brújula. Cuando sabes quién quieres ser, cada día deja de ser aleatorio. Se convierte en entrenamiento. La efectividad no comienza con hacer más cosas. Comienza con decidir qué cosas realmente importan. Porque cuando tienes claro el final, el presente deja de confundirte. Y ahora que sabes hacia dónde vas, es momento de aprender a priorizar el camino. Hay algo más peligroso que no tener metas. Tenerlas, y no vivir de acuerdo con ellas. Puedes saber perfectamente qué quieres en tu vida. Puedes tener visión, claridad, propósito. Pero si tus días no reflejan esa visión, entonces solo estás soñando despierto. Aquí es donde la mayoría falla. No por falta de intención, sino por falta de prioridad. El mundo compite por tu atención. Notificaciones. Reuniones innecesarias. Problemas que no son tuyos. Urgencias que aparecen sin avisar. Si no decides que es importante, vivirás atrapado en lo urgente. Y lo urgente rara vez construye grandeza. Poner primero lo primero significa alinear tu agenda con tus valores. No es gestión del tiempo. Es gestión de energía y de enfoque. Hay tareas que producen movimiento. Y hay tareas que producen progreso. No son lo mismo. Responder mensajes te hace sentir ocupado. Entrenar tu cuerpo construye disciplina. Planificar tu negocio construye libertad. Escuchar de verdad fortalece relaciones.
Lo importante casi nunca grita. Lo urgente siempre lo hace. Las personas altamente efectivas no viven apagando incendios. Previenen incendios. No reaccionan al día. Diseñan el día. Imagina a alguien que quiere mejorar su físico. Dice que es prioridad. Pero cada mañana revisa el móvil durante 40 minutos. Cada noche no tiene tiempo para entrenar. No es falta de capacidad. Es desorden en prioridades. Ahora imagina a otra persona con el mismo objetivo. Se levanta una hora antes. Entrena aunque no tenga ganas. Organiza su semana el domingo. Ambos tienen 24 horas. La diferencia no es tiempo. Es decisión. En negocios ocurre igual. El emprendedor que dedica tiempo a pensar estratégicamente crece. El que solo atiende problemas operativos, se estanca. Haz este ejercicio simple pero brutalmente honesto. Durante una semana, anota en qué inviertes tus horas. Después compáralo con lo que dices que es importante para ti. Si no coinciden, ahí está tu fuga de poder. Empieza aplicando una regla. Cada día, antes de cualquier distracción, haz una acción que te acerque a tu objetivo principal. Una sola. Pero innegociable. Con el tiempo, esa acción diaria se convierte en identidad. Y cuando cambia tu identidad, cambia tu destino. La disciplina no es rigidez. Es respeto por tu propio futuro. Cuando aprendes a poner primero lo primero, dejas de vivir por accidente y empiezas a vivir por diseño. Y cuando tu mundo interior está en orden, es momento de entender cómo interactúas con el exterior. Porque el siguiente paso no trata solo de ti. Trata de cómo construyes junto a otros. Trata de cómo construyes junto a otros. Porque por muy fuerte que seas, por muy disciplinado que te vuelvas, tu crecimiento siempre tendrá un límite si no sabes relacionarte desde la abundancia. La mayoría de las personas vive compitiendo incluso cuando no es necesario. Comparándose. Midiendo. Protegiendo su terreno. Y desde ahí, cada interacción se convierte en una batalla silenciosa. Pero existe otra forma de relacionarse. Una que no parte del miedo a perder, sino de la convicción de que hay suficiente para todos. Cuando entiendes esto, cambian tus acuerdos. Cambian tus conversaciones. Cambia la energía con la que entras a una sala. En los negocios, esto es evidente. Hay quien negocia intentando exprimir cada ventaja inmediata. Y hay quien construye relaciones pensando en el largo plazo. El primero puede ganar hoy. El segundo construye durante años. Piensa en dos socios. Uno solo se pregunta, ¿qué gano yo? El otro se pregunta, ¿cómo podemos crecer ambos? Esa pequeña diferencia transforma la dinámica completa. Porque cuando alguien siente que quieres que también gane, baja la guardia. Se abre. Confía. Y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier relación. En pareja ocurre igual. Si cada discusión es una lucha por tener razón, alguien siempre pierde. Y cuando uno pierde constantemente, la relación se desgasta. Pero cuando ambos buscan una solución donde los dos se sientan respetados, la relación se fortalece incluso en el conflicto. Esta mentalidad no es ingenua. No significa aceptar cualquier trato. Significa entender que la escasez es mental. Que no necesitas que otro pierda para tu avanzar. Y cuando adoptas esa forma de pensar, ocurre algo curioso, las personas empiezan a buscarte. Porque transmites estabilidad. Transmiten seguridad quienes no compiten desde el miedo. Ahora detente un momento. Revisa tus últimas decisiones importantes. ¿Buscabas ganar o buscabas ganar junto a alguien? La diferencia no siempre es visible en el resultado inmediato. Pero sí es visible en el tiempo. Las carreras largas se construyen con alianzas, no con victorias aisladas. Y cuando aprendes a crear acuerdos donde todos crecen, descubres algo aún más poderoso. Que dos mentes alineadas no solo suman, multiplican. Y cuando esa multiplicación ocurre, entras en un nivel completamente distinto de efectividad. Porque el siguiente paso no es solo cooperar. Es crear algo que ninguno podría haber creado solo. Es crear algo que ninguno podría haber creado solo. Porque cuando dos personas piensan diferente, no es un problema. Es potencial. La mayoría evita el conflicto. Evita la fricción. Evita las diferencias. Pero la diferencia es donde nace la innovación. Cuando todos piensan igual, el resultado es predecible. Cuando hay perspectivas distintas, aparece algo nuevo. Imagina un equipo donde cada persona tiene la misma personalidad, la misma visión, la misma forma de actuar. No hay tensión.
pero tampoco hay evolución. Ahora imagina un equipo donde uno es analítico, otro creativo, otro estratégico, otro ejecutor. Al principio hay choques. Hay desacuerdos. Hay incomodidad. Pero si existe respeto, esa incomodidad se convierte en crecimiento. La verdadera sinergia no es evitar las diferencias. Es aprender a integrarlas. En negocios, esto marca la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que lidera. El fundador que solo se rodea de personas que le dan la razón, limita su visión. El líder que escucha perspectivas opuestas, amplía su campo de juego. Y en la vida personal ocurre lo mismo. Tu pareja no piensa como tú. Tus amigos no ven el mundo exactamente como tú. Y eso no es una amenaza. Es una oportunidad de expandirte. Pero para que esa expansión ocurra, necesitas algo esencial. Ego bajo. Respeto alto. Cuando tu identidad no está en juego en cada conversación, puedes escuchar sin defenderte. Puedes cambiar de opinión sin sentir que pierdes. Puedes integrar ideas nuevas sin sentir que traicionas las tuyas. Y ahí es donde ocurre la magia. Dos personas con mentalidad de abundancia, escuchándose de verdad, construyendo desde el respeto. No suman esfuerzos. Los multiplican. Y cuando experimentas eso, entiendes algo profundo. La grandeza rara vez es individual. Es colaborativa. Pero incluso la mejor colaboración se desgasta si no hay renovación. Puedes tener visión. Puedes tener prioridades claras. Puedes construir relaciones sólidas. Pero si no te cuidas, si no te fortaleces, si no te renuevas, todo lo anterior empieza a perder fuerza. Porque el instrumento principal con el que construyes tu vida, eres tú. Y ningún instrumento funciona bien si nunca se afina. Tu cuerpo necesita energía. Tu mente necesita claridad. Tus emociones necesitan equilibrio. Tu espíritu necesita propósito. Muchos persiguen éxito sacrificando descanso. Sacrificando salud. Sacrificando paz interior. Y durante un tiempo, funciona. Pero el precio siempre llega. El verdadero crecimiento no es exprimirte hasta romperte. Es crecer de forma sostenible. Es entender que descansar no es retroceder. Es prepararte para avanzar más lejos. Pregúntate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que invertiste tiempo en fortalecerte sin buscar resultados inmediatos? Leer sin presión. Entrenar sin competir. Desconectar sin culpa. La renovación no es lujo. Es estrategia. Porque cuando te cuidas, tu mente piensa mejor. Tus decisiones mejoran. Tu energía cambia. Tu presencia impacta. Y cuando estás fuerte por dentro, todo lo que construyes por fuera se sostiene. La efectividad no es hacer más cosas. Es convertirte en alguien capaz de sostener lo que construye. Y cuando visión, prioridad, colaboración y renovación se alinean, ya no estás simplemente viviendo. Estás diseñando tu vida con intención. Y eso cambia absolutamente todo. Seguimos avanzando, y ahora estamos entrando en la fase final del recorrido. Ya hemos atravesado la responsabilidad personal, la dirección consciente, la prioridad real, la construcción con otros, la fuerza de la colaboración y la renovación constante. Ahora la pregunta no es qué haces, es quién te estás convirtiendo. Porque cuando aplicas estos principios de forma sostenida, algo cambia por dentro. Empiezas a notar que reaccionas menos, que eliges más, que escuchas mejor, que decides con claridad, que tu energía ya no se dispersa. Y entonces ocurre algo interesante. Lo que antes parecía difícil, empieza a sentirse natural. La disciplina deja de ser una lucha diaria. La organización deja de ser una carga. La colaboración deja de ser un esfuerzo. Se convierte en identidad. Y la identidad es más poderosa que cualquier técnica. Puedes aprender métodos. Puedes aplicar estrategias. Pero si tu identidad no cambia, siempre volverás al punto de partida. En cambio, cuando te ves a ti mismo como alguien proactivo, como alguien con dirección, como alguien que prioriza lo importante, como alguien que construye con otros, como alguien que se renueva, tu comportamiento se alinea automáticamente. Y ahí es donde empieza algo más grande que la efectividad. Empieza la coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y cuando hay coherencia, hay confianza. Confianza en ti. Confianza de otros hacia ti. Confianza en tus decisiones. Esa es la base de cualquier liderazgo real. No el liderazgo de imponer. No el liderazgo de aparentar.
sino el liderazgo que inspira porque es consistente. Mira tu entorno. Las personas que más impacto tienen no siempre son las más ruidosas. Son las más alineadas. No necesitan demostrar. No necesitan convencer constantemente. Su forma de vivir habla por ellas. Y eso no ocurre por casualidad. Es el resultado de aplicar principios hasta que dejan de ser teoría y se convierten en carácter. Ahora detente un momento. No pienses en todo lo que aún te falta. Piensa en lo que ya puedes empezar hoy. Una conversación más consciente. Una prioridad mejor definida. Una hora dedicada a fortalecer tu mente o tu cuerpo. Una decisión tomada desde tus valores, no desde la presión. El cambio no ocurre en un gran gesto dramático. Ocurre en pequeñas decisiones sostenidas. Y cada vez que eliges desde principios, refuerzas tu identidad. Con el tiempo, esa identidad crea resultados inevitables. No porque tengas suerte, sino porque te has convertido en el tipo de persona que genera esos resultados. Y ahí es donde todo se une. La efectividad deja de ser una meta. Se convierte en tu estándar. Y cuando la efectividad es tu estándar, la grandeza deja de ser un sueño lejano. Empieza a ser una consecuencia natural. Estamos en la recta final del recorrido, pero lo verdaderamente importante empieza ahora. Porque escuchar transforma poco. Aplicar, lo cambia todo. Porque lo que queda no es teoría. Es decisión. Hasta aquí hemos recorrido un camino completo. Desde el dominio personal, hasta la construcción con otros. Desde la intención, hasta la disciplina diaria. Desde la competencia, hasta la colaboración real. Desde el desgaste, hasta la renovación consciente. Lo que queda ahora es integración. Porque estos principios no funcionan aislados. No es aplicar uno hoy y olvidar los demás mañana. Es entender que forman un sistema. Cuando eres proactivo, tomas responsabilidad. Cuando tienes un fin claro, eliges con dirección. Cuando priorizas lo importante, avanzas. Cuando buscas acuerdos donde todos ganan, construyes relaciones sólidas. Cuando escuchas de verdad, generas confianza. Cuando integras diferencias, multiplicas resultados. Cuando te renuevas, sostienes todo lo anterior. Es un ciclo. Y cada vuelta del ciclo te hace más fuerte. Más claro. Más equilibrado. Más efectivo. Pero hay algo más profundo. El verdadero cambio no ocurre cuando entiendes estos principios. Ocurre cuando decides que tu estándar personal sube. Cuando ya no te permites vivir en piloto automático. Cuando ya no aceptas excusas fáciles. Cuando eliges actuar incluso cuando nadie te está mirando. Ahí empieza la transformación real. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. Pequeños ajustes diarios. Una conversación más empática. Una decisión más alineada. Una hora mejor invertida. Un hábito sostenido una semana más. El crecimiento no es explosivo. Es acumulativo. Y dentro de unos meses, si aplicas lo que acabas de escuchar, notarás algo distinto. Tu entorno puede ser el mismo. Pero tu forma de responder será diferente. Y cuando cambia tu forma de responder, cambia tu vida. Lo que queda ahora es simple. No fácil. Simple. Elegir. Elegir actuar desde principios. Elegir construir en vez de reaccionar. Elegir pensar a largo plazo. Elegir renovarte cuando el cansancio aparezca. Nadie puede hacerlo por ti. Pero nadie puede impedirlo tampoco. Y cuando dentro de unos años mires atrás, entenderás que el punto de inflexión no fue un gran evento. Fue el momento en que decidiste dejar de vivir por impulso. Y empezaste a vivir por diseño. Aquí termina el recorrido conceptual. Ahora empieza el tuyo. Y eso, depende completamente de ti. Hay una diferencia silenciosa entre ser efectivo y ser verdaderamente grande. La efectividad te permite organizar tu vida. La grandeza te permite impactar otras vidas. La efectividad te da control. La grandeza te da propósito. Y cuando integras estos principios durante el tiempo suficiente, algo empieza a cambiar. Dejas de pensar solo en tus resultados. Empiezas a pensar en tu influencia. Porque cada decisión que tomas no solo construye tu futuro. Modela un ejemplo. Tus hijos observan. Tu equipo observa. Tus amigos observan. No escuchan tanto lo que dices. Absorben cómo actúas. Y ahí es donde la grandeza comienza. Cuando entiendes que tu carácter tiene consecuencias más allá de ti. Que tu disciplina inspira. Que tu coherencia transmite seguridad.
Que tu forma de escuchar puede cambiar una relación. Que tu forma de negociar puede elevar un entorno completo. La verdadera grandeza no es espectacular. Es consistente. No necesita aplausos. No necesita reconocimiento inmediato. Es esa persona que, con el paso de los años, se convierte en referencia. No por lo que acumuló, sino por cómo vivió. Piensa en alguien que respetes profundamente. No lo respetas por un logro puntual. Lo respetas por su integridad, por su estabilidad, por su manera de actuar bajo presión. Eso no se improvisa. Se construye. Y empieza exactamente aquí. En decisiones pequeñas. En conversaciones aparentemente simples. En elegir principios cuando sería más fácil elegir impulso. No necesitas cambiar tu vida mañana. Necesitas cambiar tu estándar hoy. Un poco más alto. Un poco más consciente. Un poco más alineado. Porque cuando elevas tu estándar, elevas tu entorno. Y cuando elevas tu entorno, multiplicas tu impacto. La efectividad es el comienzo. La grandeza es la consecuencia. Y la grandeza no es algo reservado para unos pocos. Es el resultado inevitable de alguien que decide vivir con intención, priorizar lo importante, construir con otros, renovarse constantemente y mantenerse coherente incluso cuando nadie observa. Ahora todo está frente a ti. No como teoría. Como posibilidad. Puedes cerrar este audio y seguir igual. O puedes decidir que este sea el punto donde tu forma de vivir sube de nivel. No necesitas anunciarlo. No necesitas demostrarlo. Solo necesitas empezar. Y recordar algo simple, pero definitivo. Tu vida no cambia cuando entiendes principios. Cambia cuando decides encarnarlos. Ese momento es ahora. Y cuando decides encarnarlos, algo empieza a alinearse. No de forma mágica. No de un día para otro. Pero sí de forma irreversible. Empiezas a notar que tus decisiones ya no dependen tanto de tu estado de ánimo. Que tu disciplina ya no depende de motivación externa. Que tu palabra tiene más peso, incluso para ti mismo. Y eso cambia tu energía. Porque cuando confías en tu propia coherencia, caminas distinto. Hablas distinto. Miras distinto. La gente lo percibe. No porque intentes impresionar, sino porque transmites estabilidad. Y en un mundo lleno de ruido, la estabilidad es poder. No el poder de dominar. El poder de influir sin forzar. El poder de construir sin destruir. El poder de avanzar sin perderte. Ahora piensa en el futuro. No en metas específicas. No en cifras. No en títulos. Piensa en el tipo de persona que quieres ser cuando ese futuro llegue. ¿Alguien que reacciona? ¿O alguien que elige? ¿Alguien que se queja del entorno? ¿O alguien que crea su entorno? ¿Alguien que compite por escasez? ¿O alguien que construye desde la abundancia? Cada día estás respondiendo a esas preguntas. Aunque no lo notes. Cada acción suma. Cada omisión también. Y lo más interesante es que no necesitas cambiar todo a la vez. Solo necesitas mantener el rumbo. Porque la consistencia vence al impulso. La claridad vence al caos. La colaboración vence al ego. Y la renovación vence al desgaste. Cuando entiendes eso, la presión disminuye. Ya no buscas resultados inmediatos. Buscas dirección correcta. Y cuando la dirección es correcta, el progreso se vuelve inevitable. Habrá días difíciles. Habrá momentos de duda. Habrá situaciones que pondrán a prueba tu carácter. Y ahí es donde estos principios dejan de ser ideas bonitas. Se convierten en anclas. En recordatorios de quien decidiste ser. Porque cualquiera puede actuar con principios cuando todo va bien. Pero solo quien ha elevado su estándar actúa con principios cuando es incómodo. Y ese es el punto real de inflexión. No cuando el mundo cambia. Cuando tú cambias primero. Desde ahí, todo lo demás empieza a reorganizarse. Relaciones. Negocios. Resultados. Entorno. No porque el mundo sea más fácil. Sino porque tú eres más fuerte. Más claro. Más alineado. Y cuando alguien vive así durante años, no necesita proclamarse efectivo. Se convierte en referencia. No por perfección. Por coherencia. Y si hay algo que puedes llevarte de este recorrido es esto. Tu vida no se define por lo que sabes. Se define por lo que practicas cuando nadie te está observando. Ese es el verdadero estándar. Ese es el verdadero poder. Y ese es el comienzo de algo mucho más grande que cualquier resultado externo.
Ahora el recorrido termina aquí, pero tu construcción empieza cada mañana. En silencio, en decisión, en acción. Y ahora, antes de que este mensaje termine, quiero que entiendas algo. Nada de lo que has escuchado cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es lo que decides hacer en los próximos minutos. Porque la diferencia entre quien escucha desarrollo personal y quien transforma su realidad no está en la información. Está en la decisión. Hay personas que consumen inspiración como entretenimiento. Y hay personas que la convierten en estándar. Hoy puedes volver a lo de siempre. A las mismas reacciones. A las mismas excusas. A la misma comodidad. O puedes hacer algo distinto. No espectacular. No dramático. Distinto. Puedes elegir una conversación más consciente. Una prioridad mejor definida. Un límite que antes no te atrevías a poner. Un compromiso que esta vez sí vas a cumplir. Y cuando haces eso, aunque nadie lo vea, algo cambia por dentro. Empiezas a respetarte más. Y cuando te respetas más, elevas tu entorno. Recuerda esto. La efectividad no es hacer más. Es convertirte en alguien más sólido. Más claro. Más coherente. Más fuerte bajo presión. Y cuando eso se vuelve tu estándar, la grandeza deja de ser un objetivo. Se convierte en consecuencia. Ahora la pregunta no es si estos principios funcionan. La pregunta es si tú estás listo para aplicarlos. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Compártelo con alguien que esté preparado para subir su nivel. Guárdalo. Escúchalo de nuevo. Pero sobre todo, practícalo. Porque el mundo no cambia cuando más personas opinan. Cambia cuando más personas viven con principios. Y eso empieza con individuos que deciden elevar su carácter. Tu vida no se mide por lo que acumulas. Se mide por lo que construyes dentro y por el impacto que dejas fuera. El recorrido termina aquí. Pero tu estándar acaba de subir. Y desde hoy, cada decisión que tomes puede acercarte a la persona que sabes que eres capaz de ser. No mañana. No cuando todo esté perfecto. Ahora.